Bueno, este video se va a ocupar de algunos aspectos de la estética de Novalis y del análisis de los himnos a la noche. Ustedes tienen en la bibliografía ampliatoria varios textos sobre Novalis, pero acá nos vamos a centrar fundamentalmente en el texto de Albert Péguin, que es un capítulo de un libro muy conocido que se llama El alma romántica y el sueño. No vamos a hablar de la biografía de Novalis porque es algo que se consigue fácilmente en cualquier lado, pero sí nos vamos a referir a un acontecimiento fundamental en la vida de Novalis. Un acontecimiento que estaría algo así como en el origen de la concepción de los himnos a la noche y en el origen de la concepción del sistema filosófico y estético de Novalis en general, que es la muerte de su prometida Sophie von Kuhn. Novalis se promete con Sophie, que era una chica muy joven, tenía 13 años, en 1795, y Sophie muere 2 años después, el 19 de marzo de 1797, generando algo así como un trauma en Novalis. A partir de ese momento Novalis empieza a llevar un diario íntimo, pero el acontecimiento es fundamentalmente importante porque va a funcionar algo así como el estímulo de la transfiguración espiritual y hasta religiosa a la que se va a someter Novalis. El concepto clave en la estética de Novalis es el de idealismo mágico. Con este concepto Novalis se va a referir a su propuesta estética. ¿Qué es el idealismo mágico? Bueno, es una operación que busca establecer una relación armoniosa entre el mundo interior y el mundo exterior, entre el hombre, entendido como el yo contemplativo, y el mundo de afuera. Y el idealismo mágico va a ser posible, dice Novalis, mediante la activación de lo que él llama la fuerza mágica o las fuerzas mágicas de la voluntad. Y esto es importante porque voluntad es un concepto que aparece mucho en la estética de Novalis. ¿A qué se refiere voluntad? Se refiere al intento del poeta por generar una introspección en sí mismo para sumergirse en sí mismo, buscando el infinito en sí mismo y lograr de esa forma potenciarse. Y lograr luego que esa potenciación se traslade a una potenciación del mundo exterior, de manera tal que se genere una potenciación cualitativa, que era algo a lo que se refería Novalis en el fragmento que leímos en el video anterior. Se trata de buscar, dice Novalis, la naturaleza en el interior de nosotros mismos. Péguin va a decir que el idealismo mágico consiste en hacer de una idea otra cosa, es decir, en ver en cada objeto material, un símbolo. Quiero leer un fragmento que es muy conocido de Novalis, que se publica también en la revista Atheneum, y que dice así: la fantasía sitúa el mundo futuro en las alturas o en las profundidades, o bien en un proceso de metempsicosis que acaba en nosotros mismos. Solemos soñar con viajes a través del universo, pero ¿es que acaso no está el universo en nosotros? Las profundidades de nuestro espíritu nos son desconocidas. El camino del enigma pasa por el interior. En nosotros o en ningún otro lugar es donde habitan la eternidad y sus mundos, el pasado y el futuro. El mundo de afuera es el mundo de las sombras, sombras arrojadas al reino de la luz. No hay duda de que ese interior solitario y sin forma aún nos parece oscuro, pero qué distinto será cuando haya pasado el eclipse y se hayan apartado ya los cuerpos de sombra. Gozaremos entonces más que nunca antes, pues necesitado está nuestro espíritu. Hay varias cosas que se pueden marcar de este fragmento y que ejemplifican un poco lo que veníamos diciendo antes. En primer lugar, esta famosa pregunta que ¿es que acaso no está el universo en nosotros? Evoca la idea de la fuerza mágica de la voluntad que conseguiría una potenciación cualitativa en el interior que se proyecta hacia una potenciación cualitativa en el exterior, ¿no? Es decir, la propuesta del idealismo mágico consiste justamente en descubrir y en rastrear el universo en nosotros mismos.
Después el fragmento es un fragmento programático también, ¿no? Es decir, porque contiene una propuesta estética. La propuesta consiste en esa introspección y mediante esa introspección se va a lograr que las sombras, dice Novalis, que paradójicamente representan al reino de la luz, desaparezcan y que la noche se ilumine, ¿no? Para establecer paralelismos con los himnos de la noche. Es decir, la noche, que es el producto de las fuerzas mágicas de la voluntad, la noche, que es un equivalente al absoluto perdido y la eternidad, logre iluminarse, ¿no? Y logre constituir el horizonte de percepción del individuo. Y el encargado de hacer esto es el poeta, al que ya nos referimos en el video anterior como mago, ¿no? Novalis habla del poeta mago o del poeta sacerdote. Dice en otro fragmento: en un principio, poeta y sacerdote era la misma cosa. Solo los tiempos sucesivos, y acá con tiempos sucesivos habría que leer la modernidad, es decir, la modernidad que establece una escisión, una ruptura, una fragmentación del yo moderno, solo los tiempos sucesivos los han distanciado. Pero el verdadero poeta sigue siendo sacerdote, igual que el verdadero sacerdote sigue siendo poeta, ¿no? Porque el verdadero poeta es aquel que puede descubrir ese infinito en nosotros mismos, ¿no? Y acá vemos otra característica fundamental de la estética de Novalis, que es la vinculación profunda entre la poesía y la religión, entre la filosofía y la religión, la poesía y la filosofía vistas como una forma de la religión. Y el fragmento anterior que leímos, ese del universo de nosotros mismos, también introduce una distinción que van a hacer los románticos, la introduce veladamente, una distinción entre dos conceptos. La fantasía, por un lado, la Fantasie, y por otro lado, la Einbildungskraft, la imaginación, ¿no? Novalis va a preferir la imaginación porque es justamente la que se consigue mediante la activación de esa fuerza de la voluntad, ¿no? Surge del trabajo del poeta y es una imaginación productiva, en tanto logra esa potenciación doble del yo y del mundo exterior. Más allá de las fuerzas mágicas de la voluntad, hay otros aspectos en los que esta potenciación logra darse y el absoluto logra recuperarse de manera efímera. Los sueños, por ejemplo, y el inconsciente. Y por eso Novalis va a considerar que el formato máximo de escritura es el Märchen, algo que habíamos nombrado ya en el video anterior. Märchen en alemán significa cuento de hadas, y significa cuento de hadas también en el alemán actual, es decir, cuentos maravillosos, los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos populares, esos son los Märchen. Y Novalis dice que son el tipo de escritura superior porque en los Märchen se combinan los sueños y el inconsciente. En los Märchen hay fronteras muy difusas y muy difíciles de identificar entre el mundo onírico y el mundo efectivamente real. El Märchen evoca algo así como un pasado primigenio que coincide con el pasado primigenio de la unidad perdida. Y en el Märchen el espíritu está en una libertad absoluta que nunca antes había conocido. Además, Novalis entiende que el Märchen es superior al sueño, superior al inconsciente, porque surge del trabajo del poeta. Es decir, surge justamente de las fuerzas de voluntad que crean a conciencia un mundo que va a funcionar como un matriz de percepción del infinito. Todos estos conceptos, todo este sistema está funcionando en los himnos a la noche. El origen de los himnos a la noche está o se suele identificar en una entrada que hace Novalis en su diario, una entrada del 13 de mayo de 1797, es decir, un par de meses después de la muerte de Sophie. Novalis visita la tumba de Sophie y cree ver que de la tumba se levanta una nube de polvo en la que se forman los rasgos de su amada, ¿no? Los germanistas llaman a eso la Grab-Erlebnis, ¿no? la experiencia de la tumba. Y es algo que va a recoger casi literalmente el himno tercero. Y justamente por esto los himnos a la noche
se insertan en una tradición muy fuerte de la literatura occidental que ve en el origen de la escritura un acontecimiento de la vida, y particularmente la pérdida de una amada, ¿no? Es decir, la pérdida de una amada como impulso o como origen de la necesidad de escribir. Esto es algo que se remonta, por ejemplo, a Dante con Beatriz, ¿no? En este caso, Novalis con Sofía. Los himnos a la noche, como lo dice su propio título, consisten en una alabanza a la noche, no la noche entendida como un momento del día, es decir, como el momento del día que se corresponde a la oscuridad, sino la noche como símbolo, ¿no? Como símbolo del absoluto, como símbolo de la eternidad, la noche como lo atemporal. Podríamos describir rápidamente los 6 himnos. El himno 1 arranca con una alabanza a la luz, pero luego se convierte en una alabanza a la noche que supera la luz. En el himno 2 se acentúa la importancia simbólica de la noche como representación de la eternidad frente a la realidad laboriosa, digamos, totalmente estructurada del día. En el himno 3 se abandona el tono sentencioso que venía dominando el himno 1 y el himno 2 para contar esta experiencia frente a la tumba, ¿no? En la que se menciona por primera vez la pérdida de la amada. En el himno 4 se plantea que la noche será eterna, porque esto es algo que responde al pedido del poeta, es decir, ¿cuándo va a ser eterna la noche? ¿Cuándo va a dejar de aparecer la mañana? Bueno, cuando el amor lo domine todo, ¿no? Acá el amor también se convierte en un mecanismo para atraer el absoluto, ¿no? De atracción del absoluto. Y acá empieza a establecerse ya un paralelismo que va a dominar en los últimos himnos, que es un paralelismo entre Sofía y Cristo, ¿no? Y un paralelismo entre la transfiguración espiritual que propone el poeta en los himnos a la noche y la peregrinación en un sentido religioso, ¿no? Acá el poeta menciona que lleva una cruz, ¿no? Y que su actividad en realidad es una forma de la peregrinación. El himno quinto consiste en una exposición de una filosofía de la historia, que es algo muy típico de los románticos, una filosofía de la historia que arranca con Grecia y que se continúa con el cristianismo. Y en el himno sexto se sella este paralelismo entre Sofía y Cristo, entre la transfiguración espiritual y la peregrinación hacia Cristo. Y el himno 6 lleva como título Nostalgia de la muerte. En alemán es Sehnsucht nach dem Tode. La palabra Sehnsucht es central para los alemanes y para los románticos y es muy usada por los románticos y significa algo así como anhelo del anhelo o adicción del anhelo, ¿no? Sehnen es anhelo, Sucht es adicción, búsqueda, pero también anhelo, ¿no? Hace referencia a esa potenciación a la que debe someterse el yo para acceder a ese absoluto. Vamos a ocuparnos acá de algunos aspectos de los 3 primeros cantos, únicamente, de los 3 primeros himnos, únicamente para que el video no se haga tan largo. Como dijimos, el primer himno empieza con una alabanza de la luz, que no debe entenderse únicamente como una alabanza del mundo iluminado, del mundo visible, del mundo del día, sino que también el concepto luz funciona como un símbolo del racionalismo europeo que dominaba el sistema filosófico desde hacía siglos, ¿no? y que tenía como corolario su potenciación durante el siglo de la luz, durante la Ilustración, ¿no? Entonces la alabanza de la luz es una alabanza también a la predominancia de la razón y va después a ser superada por una alabanza de la noche, con lo cual se tuerce el rumbo del racionalismo, ¿no? Los elementos que se van a alabar en este momento son, por ejemplo, la roca, las plantas, los animales, el extranjero, todos objetos sometidos, dice el yo lírico, a infinitas metamorfosis, ¿no? Es decir, está la idea de una naturaleza en ebullición, de una naturaleza que se corresponde bastante bien a la naturaleza que podía percibir el yo de acción del Sturm und Drang, ¿no? Una naturaleza viva, una naturaleza que muta.
Pero sin embargo, el poeta se vuelca hacia la noche, ¿no? El poeta descubre la noche. Con el descubrimiento de la noche vamos a ver que un poco se borronean los contornos de los objetos tan demarcados, tan diferenciados por la luz, y hay una suerte de desmaterialización de los objetos, ¿no? La noche introduce, amplía el panorama de percepción, amplía el horizonte de visión, y se puede ver muchas cosas que corresponderían al mundo invisible, a ese lado oscuro de las cosas, ¿no? Por eso el yo lírico se refiere a los ojos innumerables, los ojos innumerables que la noche abrió en nosotros, ¿no? La visión está absolutamente potenciada mediante la adopción de la noche. Esta simbología que teje Novalis en torno a la noche es absolutamente particular y va a formar una de las características típicamente modernas de la poesía de Novalis. Porque en la tradición poética anterior la noche, por supuesto, había aparecido como un tópico poético, pero había aparecido siempre como un marco propicio al trabajo poético, a la introspección poética, un marco propicio incluso al ejercicio de la escritura, al desenvolvimiento del sentimentalismo, pero nunca había constituido un símbolo en sí mismo, ¿no? Si uno lee los poetas del cementerio, los poetas crepusculares ingleses del siglo XVIII, uno va a tener esa visión de la noche como un marco únicamente, ¿no? Hay un poema de Thomas Parnell, por ejemplo, que se llama Pieza nocturna sobre la muerte y que empieza diciendo así: a la luz temblorosa de la vela azul ya no desperdicio la noche de vigilia, ¿no? La noche es únicamente el espacio en el que es posible la reflexión poética. Novalis va a revertir absolutamente esa visión de la noche y va a convertir a la noche en un símbolo de ese absoluto, en un símbolo de la eternidad, en un símbolo del infinito. Si la luz se corresponde al tiempo, la noche es el no tiempo, ¿no? Como dijimos antes, no se corresponde con el periodo del día, sino que supera ese periodo, rompe las ataduras del tiempo. Y el poeta se sumerge en la noche como un acto de fe, ¿no? Y esto lo dice el mismo yo lírico. Es un acto de fe, es un acto de creencia prácticamente ciega, la sumersión en la noche. La noche, o la sumersión en la noche, consigue la transfiguración del yo, con lo cual, digamos, la propuesta se abre hacia el futuro, es decir, el poema contiene una propuesta que es tratar de iluminar esa noche, pero también la noche funciona como un retorno hacia el pasado, como un retorno hacia ese pasado dominado por la unidad que conformaba el hombre con Dios, ¿no? Y de ahí surge el paralelismo que aparece muchas veces entre la noche y la madre, ¿no? La noche como un símbolo materno, y la sumersión en la noche como un retorno a ese pasado prenatal en el vientre materno, ¿no? La noche siempre aparece vinculada a hechos que no son del presente, ¿no? En pálidas vestiduras surgen sueños de la infancia, anhelos de la juventud, lejanías del recuerdo, de toda una larga vida, la inútil esperanza y los breves goces, ¿no? Es decir, el tiempo de la noche no es el tiempo del presente. Y me gustaría, para terminar, leer esa entrada en el diario de Novalis del 13 de mayo de 1797, porque en realidad los últimos estudios que se han hecho sobre Novalis han intentado desmistificar un poco la figura de Novalis como el típico poeta romántico, ¿no? Es decir, la tradición crítica tradicional ha construido esa imagen de Novalis como el poeta que muere joven, como el poeta que dedica su obra a la amada que perdió en situaciones trágicas, ¿no? Como el poeta sufrido. Y esa tradición, esa crítica tradicional se ha basado en esa entrada del diario de Novalis, en la que Novalis cuenta su experiencia frente a la tumba. Pero en realidad, si uno lee la entrada completa, no solamente la experiencia, sino la entrada completa,
cambia bastante la importancia que Novalis parece darle a su experiencia frente a la tumba. Lo voy a leer. Dice, 13 de mayo de 1797. Me levanté temprano, a las 5. Hacía muy buen tiempo. Pasó la mañana sin que yo hiciera mucho. Vino el capitán Rockentin con su cuñada y sus hijos. Recibí una carta de Schlegel con la primera parte de las nuevas traducciones de Shakespeare. El tiempo empeoró. Primero tormenta y luego nublado y borrascoso. Muy voluptuoso. Comencé a leer a Shakespeare. Me entregué por completo a la lectura. Al anochecer me dirigí hacia Sophie, hacia la tumba. Allí estuve indescriptiblemente alegre. Momentos relampagueantes de entusiasmo. Deshice la tumba ante mí de un soplido como si fuera polvo, ¿no? Siglos eran como momentos, se podía sentir su cercanía, yo creía constantemente que ella estaba por aparecer. Una vez que volví a casa tuve alguna conmoción al conversar con Mayer. Por lo demás estuve muy alegre todo el día. Por la tarde estuvo Niebecker, a la noche tuve aún algunas buenas ideas, Shakespeare me dio mucho que pensar. Es decir, cuando uno lee completa la entrada en el diario, descubre que en realidad la experiencia frente a la tumba no es tan dramática como lo muestra la tradición crítica más clásica, sino que en realidad Novalis llega a decir, por lo demás estuve muy alegre todo el día, ¿no? Esto es un poco para mostrar cómo las tradiciones críticas crean imágenes de los escritores y crean también, por lo tanto, modos de lectura de esos escritores.